Antes de empezar la entrevista, yo quisiera un poquito exorcizar los demonios del pasado. Roberto Madrazo, hasta la elección presidencial del 2006, pues de alguna manera se vio el Roberto Madrazo primero que se queda con el partido, que de alguna manera los priistas hablan de ese Roberto que articuló para adueñarse del partido, para después adueñarse y apoderarse de la candidatura, y después de alguna manera pues articular ciertas cuestiones que no tuvieron muy contentos a todos los priistas y que pues de alguna manera propiciaron una división. En este caso, haya sido como haya sido, terminó dividido un partido que no pudo llegar a la victoria electoral en 2006. Y esto, bueno, pues era muy atribuible y muy señalable a la culpa es de Roberto Madrazo, que si fue tramposo, que si fue esto, que se articuló, etcétera, etcétera. Vino después el asunto de Roberto Madrazo, el maratonista, el que hacía atajos y el que corría y el que sacaba por ahí algunas situaciones, y volvían a refrendar esa cuestión de que Roberto estaba haciendo trampas y haciendo cuestiones. Y básicamente han sido 3 años en los que Roberto Madrazo había estado, pues de alguna manera únicamente saliendo como en el anecdotario de esa parte, pues no oscura, pero anecdótica, por así decirlo, de la parte de la trampa y las cuestiones. ¿Qué dice Roberto Madrazo a estas cuestiones? Yo creo que es bien importante tener la oportunidad de platicarlo, porque pocas veces se tiene la oportunidad de platicar estos temas. Y mira, el primero es muy importante porque se trata de la vida interna del PRI, en donde algunos priistas sentían que estaban afectados sus intereses, que no iban a poder competir por la elección presidencial y veían en el presidente del PRI en aquel entonces, que era yo, el que se iba adueñando de los espacios territoriales. Cuando vino la elección federal del 2003, habiendo yo entrado a la dirigencia en 2002, un año antes, dimos toda la apertura para la formación de las candidaturas plurinominales y de mayoría. Le fue bien al partido y no metimos cuadros, digamos, amigos de Roberto Madrazo. Incluso el reclamo que tuve de mis amigos, porque no aparecían en las listas, era muy fuerte. Y en ocasiones me sentí un poco con el fuego cruzado entre mis amigos que me decían, ¿por qué no me diste la oportunidad de ser diputado o de ser candidato a la presidencia municipal o diputado federal? Y los que decían que yo me estaba quedando con todo. Entonces era un mundo como de una paradoja increíble, porque la apertura a los demás, los míos la leían como que quería yo trabajar solo con los demás. Y los demás veían que yo me quería quedar con el partido. Entonces era una contradicción bárbara. Cuando venía la candidatura surge el TUCOM, aquel grupo de Todos Unidos contra Madrazo, y este grupo tenía en mente que yo no fuera el candidato. Lo que esto propició, Ramón, es un trabajo de cuerpo, como que la gente empezó a decir, ay, ¿y ahora por qué no? Está bien que vayan a jugar varios dentro del TUCOM, pero Roberto, ¿por qué no? Entonces hizo una labor de cuerpo que al final lo que terminó siendo es que muchos se cerraron en favor mío que ni estaban conmigo. Se cerraron conmigo por ir en contra de esta actitud de exclusión del TUCOM, porque decía el TUCOM, cualquiera menos Roberto. ¿Conocías tú del Montielazo antes de que se diera el Montielazo? No, fíjate que lo habíamos platicado, y este es un dato importante como lo traes a la plática. Cuando nos reunimos en una ocasión en la casa de Natividad González Parás, aquí en México, se sentó todo el mundo en torno de la mesa a platicar y surgió una pregunta que hizo Rafael Rodríguez Barrera, que en aquel entonces, ¿te acuerdas? Era el árbitro. El árbitro, exactamente. Y entonces Rafael dijo, se corre el rumor de que en algunos de ustedes como aspirantes a la candidatura pudiéramos tener la debilidad de un ataque por corrupción. Todas las miradas voltearon hacia Arturo Montiel, porque era la voz de todo mundo en la calle. Algunos medios ya lo estaban señalando, y ahí Arturo dijo, no tengo ningún problema, todo lo que se ha dicho es especulación, y yo estoy dispuesto a defender que eso es una mentira. Volvió a insistir Rafael, estaba Genaro Borrego en la cabecera de la mesa, y Genaro le preguntó a Arturo, le dijo, Arturo, este es el momento que nos digas si en efecto tenemos un problema como partido,
para no emboletarnos a una elección presidencial con un problema de desprestigio si llegaras a ganar la candidatura. Y esto nos puede suceder. Refrendó Arturo que no, insistió en que esto no era de esa manera. Pasó esa reunión, hubo otra más en la que ya él era el candidato que surgió del proceso interno. Yo siempre esperé que fuera Enrique Jackson, Ramón Alberto. Fíjate, creí que Enrique... ¿Por qué? Enrique lo veía más posicionado, con más trabajo en la base del partido, más conocido, a nivel de lo que ellos llamaron este voto de la sociedad civil. Estaba bien Arturo, aunque le competía mucho Enrique Martínez y Martínez. Enrique se había metido bien en ese segmento y luego lo hicieron en una fecha, para mi gusto, equivocada para los propósitos de Enrique, porque lo hicieron casi en Semana Santa. Y esta serie de personalidades que estaban en la sociedad civil, como ellos le llamaron, que contaba un porcentaje importante de su votación interna en ellos, estaba fuera del país. Ya. Y los que no se habían ido, pues sí, dividieron, un poco por Enrique Jackson y un poco por Enrique Martínez y Martínez. Y esto le favoreció a Arturo, porque le abrió la puerta a Arturo. Arturo traía, como tú sabes, esto ahí. Viene un día el ataque de Arturo, propiciado por el Bester, es la que lo convence, estando allá en Saltillo, en la casa de Enrique Martínez, el gobernador, convence a Arturo Montiel, ya candidato del Tucum, que se lance, porque yo era el que lo estaba atacando y el que corría la filtración de la información sobre la fortuna que tenía Arturo Montiel. Entonces me vio obligado al segundo día de salir, porque el primer día me aguanté. Le hablé, le dije: Arturo, me parece que es un error que entre tú y yo nos peleemos por algo que está sembrado desde afuera, que platicamos contigo y que además nos puede hacer mucho daño. Llegamos, al menos así entendí yo, llegamos a un entendimiento en que ese tema no lo tocáramos para no dañar la candidatura del partido. Aún no había un candidato, íbamos apenas a empezar a competir. Al día siguiente vuelve a salir, que es esta reunión desde Saltillo, en donde lo quiere entrevistar Joaquín López Dóriga en su programa. No sale, sale tarde, Joaquín ya casi terminaba el programa cuando lo logra entrevistar, y se lanza en contra mía. Y lo estaba yo viendo en la oficina del partido, dije: bueno, no hay forma de que Arturo lo pueda entender. Tuve que ir al día siguiente a aclarar lo que en su momento precisé, que el peor enemigo de Arturo Montiel era Arturo Montiel. Y ese fue el capítulo en el caso de Arturo. Pero no se conocía nada. ¿Qué pasó para que se desarticulara un tanto cuanto el PRI para poder lograr la victoria electoral en 2006? Fíjate que dominaron mucho las ambiciones personales ya en la elección presidencial. Veníamos muy bien, Ramón Alberto, íbamos ganando los estados, los municipios, los congresos locales. Había una buena respuesta a la militancia. Pero esta ambición desmedida, esto que yo llamo el poder desnudo, en donde cada quien cuida su parcela y lo demás no le interesa, sucedió en la elección presidencial. Teníamos la oportunidad en la puerta para ganar la elección presidencial. Lo hubiéramos logrado, se daban las condiciones, pero las ambiciones, que ya viendo candidato, se desataron junto con los demonios. Y entonces empezó a trabajar el Bester buscando gobernadores para que se sumaran a la causa de Felipe Calderón. Se sale la CROC y la CROC lanza una campaña con Isaías, su dirigente nacional, en favor de que pudiera la CROC apoyar a Felipe Calderón. Se nos van varias organizaciones sindicales, viene el problema de Arturo Montiel, viene el problema de Mario Marín, viene el problema del Bester, que no expulsamos en la Asamblea Nacional, a petición mía, cuando la quería expulsar la Asamblea en Puebla, y porque yo la vi enferma y creí que no era lo correcto, y además había que platicar con ella, pero ella ya traía un plan preconcebido y lo mostró en campaña, los maestros persiguiendo a Roberto por toda la campaña para golpear su campaña. Entonces era un escenario muy complicado, muy complicado.